Repa Sábado. Acompáñanos al resumen digital. Gigantes de la fe, Josué y Caleb. Lección 8. ¿Qué tal? Buenos días, feliz sábado. Estamos contentos una vez más de estar aquí con ustedes en el repasado digital. Ya pasó una semana de estudio y ahora venimos a encontrarnos aquí y repasar juntos lo que aprendimos. Estamos muy contentos de estar aquí y les deseamos a cada uno de ustedes un feliz sábado. Vamos a estudiar la lección Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. El estudio de esta semana estuvo muy interesante y antes de empezar con el estudio de la palabra de Dios, vamos a invitarlos a que donde se encuentren inclinen su rostro para orar. Querido Dios, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, gracias por tu presencia, gracias por las enseñanzas que tú nos dejas. Quédate en los corazones de cada uno de nosotros y ponnos en nosotros un espíritu de adoración, Señor, y de servicio. Quédate con nosotros en Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana tenemos un invitado especial. Carlos, bienvenido. Estamos contentos de que estés aquí con nosotros. Es la primera vez, Carlos, y espero que no sea la última. Espero que te sientas cómodo y que podamos juntos hacer este repasábado y pues compartirlo con nuestros amigos, ¿verdad? El versículo de memoria se encuentra en Hebreos 13:7 y dice así: acuérdense de sus dirigentes para que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Curiosamente, aquí en esta cita bíblica de Hebreos 13:7, nos están invitando a que nos fijemos en nuestros dirigentes. Y aquí nosotros siempre hemos pensado o hemos tenido esa idea de que debemos de ser así, pero ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Primeramente. Sí. Bueno, aquí... yo sé que tú todavía no eres papá, pero nosotros como padres muchas veces queremos que nuestros hijos aprendan de nosotros. Lamentablemente muchas veces nuestros hijos aprenden lo malo de nosotros y no lo bueno de nosotros, ¿verdad? Pero yo pienso que siempre lo que queremos formar en ellos es un aprendizaje que sea positivo para su vida, siempre buscando lo mejor para ellos. Y si nosotros como humanos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, pues cuanto más nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver aquí en la lección de esta semana, estudiamos a dos personajes que fueron recordados o siguen siendo recordados hasta el día de hoy: Josué y Caleb. Sabemos que Josué fue el que reemplazó a Moisés para seguir siendo el líder en el liderazgo del pueblo de hebreo, y pues Caleb fue el acompañante de él, ¿verdad? A ver, ¿qué te gustó de esta lección, Carlos? Mira, esta semana fue una lección muy interesante y muy impactante. Esta semana vimos cómo ellos tuvieron dificultades, como ellos tuvieron que enfrentar esa presión social y poder ver cómo pueden seguir adelante siguiendo y poniendo a Jesús primero. Teniendo adversidades y yendo a lo desconocido, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, entonces vamos a ver los ejemplos que nos dieron estos personajes y por qué es que destacaron en medio de una generación que de hecho fueron los únicos dos que quedaron de la primera generación, ¿verdad? Que salió del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Así que bueno, aquí Moisés sabemos en la lección pasadas que Moisés mandó a 12 espías. Sí. Esos 12 espías, la mayoría, que fueron 10, dijeron que debían de desistir, dijeron que no la iban a poder hacer. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces se encuentran en un momento de su vida en donde la mayoría dice una cosa y ustedes tienen por convicción otra. ¿Qué decides hacer? ¿Cuál es tu decisión final? ¿Te vas por lo que dice la mayoría o te mantienes firme con tu opinión, verdad? Muchas veces es difícil mantener una posición y en muchas de las ocasiones no hay posición intermedio, no hay un punto intermedio.
O es un sí o es un no. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Para nosotros debemos de mantenernos firmes en una respuesta o sí o un no. Porque mientras más nos mantengamos tibios, dice que a eso Dios no le agrada, ¿verdad? Sí, mirando en esta semana con los 10 espías, 8 de ellos tenían miedo. Cuando ellos se les encargó para ir a ver cómo estaban las cosas, ellos regresaron y exageraron. Estaban diciendo que estas naciones se estaban comiendo entre ellos mismos y que eran gigantes. Ellos cuando regresaron, era mucho miedo lo que tenían. Pero aquí vemos que los dos personajes, que es Josué y Caleb, ellos se mantuvieron firmes. Ellos vieron cómo estuvieron la situación, pero ellos dieron un reporte verdadero. Pero ellos no temían, porque ellos sabían que no era la fuerza que ellos tenían, sino era la fuerza con Jesús. La promesa que Dios les estaba dando, ¿verdad? De liberación. Ellos vieron. Entonces una cosa es, con todo lo que han visto, las maravillas de ver el Mar Rojo dividirse, de ver que cayera alimento del cielo, de ver cómo la nube los protegía de día, de noche, de ver cómo, cómo cruzaron el Jordán, las aguas fueron detenidas y pudieron cruzar el Jordán. En tierra seca, ni siquiera lodosa, porque tú sabes que cuando hay mucha agua, después de una tormenta es un lodazal. Sí. Pero ellos vieron cómo Dios, y aparte la promesa que Dios les había dado de que les iba a entregar la tierra. Y vieron también que en las luchas que ellos iban a enfrentar, Dios iba a estar siempre delante de ellos. Así que bueno, aquí para nosotros la fidelidad que nosotros tenemos a Dios es muy importante. ¿Por qué? Para mí, ser yo una mejor amiga tuya o una buena amiga tuya, tengo que ser fiel, ¿verdad? ¿Qué entra dentro de esa fidelidad? A lo mejor la confianza. Yo no puedo defraudar tu confianza. A lo mejor mantenerme siempre apoyándote. Eso sería un tipo de fidelidad. Y otra cosa, una persona cuando es amiga de otra persona, la fidelidad se demuestra ¿cómo, Carlos? Con la convivencia. Con la convivencia, con la admiración, con el respeto. Hay muchas cosas o muchas que nosotros podemos ejercer para aprender todo lo que es la palabra fidelidad. Ahora, aquí hablan de esta palabra porque menciona la Biblia que Caleb significa fiel, pero también significa perro. Sí. Ahora, yo amo a mi perro. Chipeto, así se llama. Puede ser muy latoso, me puede lastimar, pero yo quiero a ese perro. Porque ese perro, a donde yo voy, allá me sigue. Sí. ¿Verdad? Y es algo que Dios nos ha dejado en la misma naturaleza de que podemos aprender de ella, ¿verdad? Pero nuestro mejor guía para nuestro aprendizaje en esta vida es Dios. Jesús vino a darnos un ejemplo de cómo era Dios en el pasado, ¿verdad? Y tal vez un concepto un poquito equivocado que tenían de Dios. Le tenían miedo para empezar. No tenían confianza en Él porque, yo no sé, pero pasaron por el desierto donde fueron picados por serpientes y nada más con ver una imagen y la promesa de Dios que los que miraran iban a ser salvos se salvaron. Dice que sus calzados en esos 40 años no se acabaron. O sea, ¿qué tantas bendiciones habían tenido y no las veían? Tenían ojos y no podían ver. Muchas veces nosotros somos cegados por el miedo, somos cegados porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y nos preocupamos y nos alarmamos y hacemos, en vez de un rito de fidelidad, de confianza, empezamos a negar, empezamos a dudar, ¿verdad? La duda es algo muy difícil y quebranta nuestra fidelidad. Bueno, aquí dice que Caleb estuvo dispuesto a decir lo que él pensaba a pesar de que todas estas 10 espías estaban en contra de ellos. Él dijo, podemos, porque Dios, si Dios quiere, Dios nos la va a entregar.
Así que estos israelitas líderes son mencionados y todos los demás como Samúa, Safat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi y Jehuel ya no fueron recordados. ¿Por qué? Porque dice aquí que sus nombres no tenían... No, se perdieron Sí, se perdieron. ya nadie más supo de ellos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Pues porque estos espías no decidieron arriesgar todo por Dios. Ahora, sus nombres fueron olvidados, dices tú, bueno, dice la Biblia que porque no eran dignos de ser recordados, porque no había nada que admirar en ellos. Lamentablemente, nuestra cobardía nos hace fracasar. Ujú. Pero aunque seamos cobardes, aunque seamos miedosos, si ponemos a Dios delante de nosotros, ¿podemos triunfar? Porque Sí yo estoy podemos. segura que Caleb también tenía un poquito de miedito, ¿no? Ujú. Pero dijo él, pues, si Dios va con nosotros, pues adelante, ¿verdad? Sí, ahí con eso. Sí, quizá, o sea, somos humanos, o sea, de vez en cuando sí nos da miedo, pero sí debemos tomar Caleb como ejemplo en que nuestra fe no debe de Doblarse. dudarse. Ujú. Debemos seguir adelante. Así Y fue es. exactamente lo que Caleb hizo. Ahora, imagínate tú, eh, yo te voy a preguntar esto. Tú eres adventista desde nacimiento, Sí, ¿verdad? toda mi vida. En toda tu infancia pasaste por los diferentes departamentos Ujú. infantiles, tuviste varios maestros, maestras. ¿Cuál es el que recuerdas más y por qué? Yo diría cuando estaba niño, como unos 10 11 años, yo asistía a una escuela sabática. Y me acuerdo que ese entonces, a mí lo que se me quedó muy impactado es que durante la semana todos nos ocupábamos, o sea, pero ya el sábado nosotros llegábamos a la escuela sabática, todos convivíamos, éramos muy amigos y aún saliendo de la iglesia, convivíamos muy bien. O sea, era una comunidad dentro de la iglesia, tal como la escuela sabática, pero también saliendo. No era solo aquí en la iglesia, sino salíamos, convivíamos y era muy bonito poder estar rodeado de otras personas que comparten los mismos valores y las mismas creencias. Ujú. ¿Y qué persona admirabas? ¿Cómo? ¿A qué persona admirabas? Yo admiraba mucho, eran dos maestros, una maestra y el maestro. Ellos se dedicaban mucho a nosotros, nos daban el tiempo, no solo eran nuestros maestros, sino nuestros guías. O sea, tal como la escuela sabática, como nuestra vida, o sea, creciendo. A mí me tocó que yo tenía una maestra que hablaba así como un poquito chueco. Así terminaba y de repente yo andaba hablando igual. Y mi mamá me decía, ¿por qué andas hablando así? Y ya, verdad, yo no sabía por qué. Ahora ya de grande entiendo que aprendemos a imitar Ujú. a las personas que admiramos. Así Así que, es, qué mejor persona a admirar que nuestro Señor Jesús, ¿verdad? así es. Para poder imitarlo. Bueno, am, es muy importante lo que mencionaste de nuestra convicción, que las personas tengan nuestra misma convicción. Ujú. Bueno, aquí el sentirse que vamos siguiendo o vamos por el buen camino nos da poder o autoridad un poco, ¿verdad? Aquí vemos que Josué tenía a Caleb como su acompañante y dice que Caleb nunca olvidó la promesa del Señor, donde le había dicho que ellos entrarían en la tierra y les prometió la tierra que sus pies habían pisado. Así que cuando él se recordó de esta promesa, él dice que pidió una tierra. Ujú. Aquí vemos que Josué, él permitió que todos fueran y revisaran las tierras y escogiera cada quien la tierra que quería Sí. poseer. Aquí dice que todos escogieron, me imagino que pues la que tenía más agua o que tenía más campo para sembrar o las que tenían a lo mejor un mejor pasto para el ganado, no sé. Cada quien escogió lo mejor, ¿verdad? Lo que Sí. ellos querían. Sin embargo, a diferencia de otros, dice que hubo alguien que tomó
lo que sobraba. Así que no nada más fueron líderes que dieron buen ejemplo de lo que debían de actuar, de cómo debían de tener esa fe y confianza en Dios, sino también fueron líderes que dieron un ejemplo, el ejemplo de la humildad. Muchos de nosotros muchas veces pasamos por alto este valor. ¿Y por qué? Porque no sé si te tocó, pero a mí me tocó. Saben ustedes, tenemos aquí cerca en Prescott un campamento donde vamos y hacemos el retiro familiar o vamos y hacemos, sí se llama el retiro familiar, sí. Campestre familiar. Y yo recuerdo que llegábamos y queríamos ser los primeros en llegar porque llegamos a revisar las cabañas y yo veía cómo hasta entraban y agarraban los mejores colchones y se los llevaban para la de ellos y cambiaban. Y fíjate que nunca me había puesto a pensar que eso no era pensar en los demás, era pensar en uno mismo, en mi beneficio. Pero ¿qué beneficio le dejábamos a aquellas personas? Y ahora me pongo a pensar, oye, eso que hacíamos no era un buen ejemplo. Como líderes, porque en ese tiempo yo fui líder, ahora me pregunto, ¿qué pensarían ahora, pues ya ellos de grandes? Porque cuando llevamos un grupo de chamacos chicos, yo creo que tú ibas entre ellos. Sí. ¿Cómo es que los demás nos ven como líderes? ¿Qué estamos enseñando a las generaciones que vienen detrás de nosotros? Y yo me pregunto esto porque muchas veces no lo pensamos, se nos pasa de largo, pero qué tan importante es para nosotros dar un buen ejemplo. Ahora que eres anciano, es la primera vez que te ponen de anciano y gracias por haber aceptado este reto, ¿verdad? Pero es una responsabilidad muy grande porque si ahora lo piensas, hay jovencitos que te están observando y que van a aprender de ti. Sí, yo también me he puesto a pensar mucho y el ejemplo que tú pones como persona es muy importante. Un ejemplo, o sea, como con Prescott, de niño, o sea, nosotros siempre asistíamos y para mí era una experiencia muy bonita, pero allí fue la responsabilidad de mis papás poner ese ejemplo, de llevarnos y estar en un ambiente cristiano y un ejemplo, era el ejemplo que nos estaban poniendo. No solo eso, pero siendo mi primer año como anciano, ha sido un ejemplo que los otros ancianos pasados han puesto hacia mí. En mí. Así es. Bueno, vemos aquí entonces que de generación en generación nosotros podemos pasar un legado, ¿verdad? Dejar un legado. Y es importante nosotros como personas ya adultas tal vez poder enseñar a nuestros hijos que no deben de fijarse tanto en las personas, que debemos de fijar nuestra vista en Dios, ¿verdad? El único autor y consumador de nuestra fe. En Él es en quien debemos depositar nuestra fe, porque es difícil fijarse en la persona y que te fallen, porque como humanos somos humanos y podemos tener muchas fallas, ¿verdad? Aquí en este repaso de la lección, nos gustaría que no olviden de suscribirse. Tenemos la página de YouTube de nuestra iglesia, la pueden buscar como Tucson Central Spanish y también tenemos la página de Facebook. Suscríbanse y que estudien con nosotros. Mandamos saludos a Cruz María Rodríguez, a Carlita Zabalza, a Decisa Costa, a Hilda Samaniego, a Lili Cortés. Hay muchas personas que nos están sintonizando. Estoy segura que Rosalía Castro también nos está sintonizando. Mandamos saludos y oraciones también para Sergio, Lupita y todos las demás familias, ¿verdad? Estamos aquí estudiando cómo es que el poder del ejemplo es muy importante, ¿verdad? Sí, muy importante. El ejemplo que nosotros dejemos a nuestros hijos es el que les va a ir quedando, ¿verdad? Y poderlos empapar de lo que es el verdadero ejemplo, que es Jesús, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que Josué le dejó un buen ejemplo a su hija, porque cuando le consiguió un esposo, digamos, ella también se mantuvo firme y fuerte y le pidió, aparte de las tierras que le había dado, le pidió aguas. Sí. Y dice que les dio las de arriba y las de abajo.
no tuvo miedo de pedir porque ella vio que su papá pidió y le fue dado, ¿verdad? Así que bueno, es un buen ejemplo y tener esa determinación, esa audacia de Axa, dice que continuó la línea del ejemplo de Caleb en cumplimiento de la promesa de poseer la tierra. Así que vemos aquí que para un pueblo de esclavos, que habían sido esclavos, ahora ser liberados, ahora podían disfrutar de libertad y podían disfrutar de las tierras que Dios les tenía preparadas, ¿verdad? En su promesa. Y este héroe humilde dice que fue el primero en recibir, Caleb fue el primero en recibir su parte del territorio, mientras que Josué Fue el último. fue el último. Mas, sin embargo, dice, hay un dicho en nuestra cultura que dice, el que reparte y comparte, se lleva la mejor parte. ¿No lo sabías? No. El que reparte y comparte se lleva la mejor parte. Así que bueno, tal vez para los demás, ya habiendo escogido su parte, pensaron que pues bueno, ya no pensaron en su líder, pero sin embargo, él quería esa tierra. Era un desafío porque sabían que eran tierra de gigantes, sabían que iba a ser una tierra que a lo mejor estaba en ruinas, pero él iba a reconstruir, iba a tomar ese pueblo o ese lugar y iba a hacer algo grandioso. Aparte de que estaba cerca de la, ¿cómo se dice? Estaba cerca de donde tenían el santuario. Yo no sé, pero yo me siento privilegiada de vivir cerca de la iglesia. Estamos a unos minutos de aquí. A comparación de personas que, ¿cuánto te tardas tú en venir a la iglesia? A mí me tarda entre 25 a 30 minutos. 25 a 30 minutos. Sí está lejos, wow. Bueno, aquí pues bueno, a veces pensamos escoger la mejor parte, ¿verdad? Pero yo estoy segura que allá disfrutas de unos atardeceres hermosos, la naturaleza, menos ruido. Bueno, aquí vemos que la nación de Israel fue bendecida y él, en su ejemplo, Caleb mostró la fe que tenía en Dios. Así es. Y cómo es que cada tribu, cada familia, con la ayuda de Dios, obtuvo también esas promesas. Y dice que lamentablemente los humanos tendemos a cometer los mismos errores. Empezaron a entrar otra vez en alejarse de Dios, empezaron a vivir una vida alejada. ¿Y por qué? Porque muchas veces Dios les decía, saquen a los que están ahí, a los pueblos, saquen a los cananeos, quítenlos de ahí. No decían mátenlos, no, pero decían, sáquenlos de entre medio de ustedes. Pero los dejaron porque empezaron a pagar tributo y eso más adelante vemos que tuvo sus consecuencias, ¿verdad? El pueblo se contaminó con las tradiciones, con la cultura de esos pueblos, con el paganismo. Y pues bueno, vemos que muchas veces no terminamos bien porque en vez de seguir el ejemplo que Dios nos da, seguimos el ejemplo de las personas con las que convivimos. Así que bueno, aquí vemos cuál es la importancia de que nosotros podemos llegar a ser transformados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús mientras más tiempo pasemos con Él, ¿verdad? Mientras más tiempo tengamos dedicado a las enseñanzas que Él nos deja en su palabra. Por eso dice que debemos escudriñar la Biblia porque sabemos que de ella emana la vida eterna, ¿verdad? Nos debemos de enfocar en la vida de Jesús. Hay muchos ejemplos que nos da la Biblia en donde podemos ver que aún los profetas del Antiguo Testamento tuvieron algunos errores. Dios los perdonó. Dios dice que los errores de nosotros o los pecados son echados al mar y son olvidados, ¿verdad? Pero qué tan importante es abrir nuestra mente, nuestro criterio, nuestro corazón, nuestro espíritu para que Dios trabaje en nosotros y podamos ver la verdad como es, ¿verdad? ¿Con qué te quedas de esta lección? ¿Qué te gustó de esta lección? A mí me gustó mucho de a pesar de que Caleb y Josué estaban diciendo algo contra la mayoría,
que ellos se mantuvieron firmes. En la lección de esta semana estaba diciendo que ellos estaban amenazados a ser pedrados por lo que estaban diciendo, pero ellos se mantuvieron en su fe y no dudaron en Dios. Ellos supieron que sabían muy bien la promesa que Dios les hizo y no dudaron para nada, a pesar de ser amenazados. Y ellos sabían lo que iba a llegar. Y a mí se me hace muy, muy importante como adventistas y como cristianos, porque en nuestras vidas nos enfrentamos con muchas dificultades que a veces nos da miedo de decir, de dar la contra de lo que dice la mayoría. Y como humanos, o sea, nos da ese miedo. Pero a Caleb y Josué, muy importante, no les dio. Ellos nunca dudaron. Y eso se me quedó mucho en esta lección de la semana. ¿Qué diferencia hubiera o qué diferente hubiera sido que esos otros 10 espías se hubieran unido a la opinión de Caleb y Josué? Yo creo que las promesas hubieran sido aún mayores, hubieran dejado una mejor descendencia, digamos que, no sé, hubiera sido, la vida de nosotros cambia cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Sí. Pero dice, no nada más eso, han realizado diferentes experimentos de medicina, acerca de científicos, ¿verdad? En donde han visto que nuestras características, nuestros gestos, cuando tú le sonríes a alguien, automáticamente te sonríe. ¿Por qué? Contagias a la persona. Si tú sonríes, si tú llegas con un carácter muy alegre, aunque no quiera la otra persona o esté pasando por un mal momento, tiende a sentir esa empatía contigo y también sonríe. Y muchas veces es lo que necesitan, ¿verdad? Uh-huh. Aquí dice que todos tenemos un proceso diferente de aceptación y es normal que tengamos nuestras dudas y tengamos nuestros propios criterios, porque ha habido experimentos donde ponen en una clase una pelota de soccer en donde por un lado está pintada de negro y por otro lado está pintada de blanco. Sí. Ponen a dos personas y la persona que está enfrente del color negro dice, es negra. La que está enfrente del color blanco dice, no, es blanca. Sí, pero cuando ya entender. los cambian, ya dicen, oh, ok, tenías razón. Sí. También han puesto otros ejemplos en donde el no hacer algo te forma parte del problema. Está un profesor y le dice a una de las alumnas, salte del salón. Y la muchacha sorprendida, no haya qué hacer, le dice, salte del salón. Y se sale la muchacha. Y todos se quedan callados, nadie dice nada. Y el profesor los enfrenta y les pregunta que por qué no hicieron nada. No, porque tenían el poder de hablar, pero la mayoría se quedó callada y por eso ella tuvo que salir. ¿Qué hubiera pasado si la mayoría hubiera dicho, pero por qué? Si alegan de que no la dejen, que no la saquen y la mantenga allí el profesor, ¿tú crees que el profesor hubiera tenido autoridad de sacarla? No. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Tenemos miedo porque somos minoría, porque a lo mejor somos el único. A lo mejor en este momento tú te sientes que estás solo, que tu familia te está dejando solo, tal vez por cambiarte de religión, por cambiar tus creencias, tus convicciones, pero no estás solo, Dios está contigo. Y hay un grupo de personas que, como tú, también pasan lo mismo. Y lo único que nos deja es de que estar del lado de Dios siempre es mucho mejor, aunque tengas en contra de ti a muchas personas. Sí, muy importante. No estoy muy seguro en qué versículo es, pero sí nos dice en la Biblia que Dios no nos da obstáculos ni dificultades más de lo que nosotros podamos enfrentar. Así es, Dios nos da lo que podamos enfrentar. Así que bueno, te invitamos a que te suscribas a nuestra página de internet, en Facebook o en YouTube, que compartas esta lección, que estudies tu lección. La lección que te suscribas, la lección del siguiente sábado se titula Herederos de las Promesas. Así que bueno, te invitamos a que la repases. Aquí no me aparece el título completo, pero bueno, estudia y el versículo se va a encontrar en Zacarías 9:12.
Así que bueno, vamos a hablar de los herederos de las promesas. Y yo creo que dentro de esas promesas entramos nosotros también. Entras Sí. tú y yo. Entramos tú y yo. Sí, entramos todos. Así que bueno, vamos a invitar a Carlos que nos dirija en oración para despedirnos. Ok, inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos muchas gracias por ese sábado que nos has dado y por la oportunidad de poder repasar la lección de esta semana. Pedimos, Señor, que podamos tomar Caleb y Josué como ejemplo y que podamos vivir y pasar este tiempo y pasar nuestras vidas como ejemplo de tu amor y de tu fe. Pedimos que nos sigas bendiciendo, igual a los que nos están mirando por redes sociales, y que podamos tener un lindo día. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, recordemos entonces que aunque te sientas que eres el menos capacitado, que sientas que no puedes, Dios te va a capacitar y Dios te va a dar la victoria. Dios te va a ayudar en lo que quiera, sea que estés pasando, ponte en las manos de Dios, ¿verdad? Y si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer aquí y nosotros estaremos orando por tu petición. Así que hasta luego, feliz sábado. Feliz sábado.